titula. Vamos a hablar entre la diferencia entre lo que es fe y presunción, entre lo que es fe y confianza y presunción e insensatez. ¿Ok? Si buscamos en Génesis 12:1, dice, pero Jehová, antes de empezar voy a orar, se me había olvidado. Se me olvida algo, soy un ser humano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí, reunidos a escuchar tu palabra, pero sobre todas las cosas, a que tú escuches nuestras oraciones también, Señor. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre por medio de la adoración y la alabanza, nos regocijamos juntamente contigo. Ahora vamos a escuchar tu palabra y luego tú vas a escuchar las nuestras, Padre. Y confiamos, tenemos la plena, la certidumbre de fe, de que tú, Dios, como Dios todo soberano, escuchas las peticiones y sabemos que en tu tiempo las recibiremos. Todo para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Pues como estaba diciendo, vamos a hablar sobre la fe y sobre la presunción. Y vamos a buscar en Génesis 12:1, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Okay? Imagínense que el Señor le diga a ustedes algo parecido y nosotros decimos que somos creyentes, que vivimos por fe. ¿Cuál sería la actitud de nosotros? Esas cosas tenemos que pensarlas. Luego en Génesis 12:5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, se fue Abraham. Vemos que la fe es una fe que reposa y confía en alguien que no puede mentir y que permanece fiel por todas las generaciones. Su carácter da fundamento a la fe de Abraham, verdaderamente. Es un cimiento seguro. La fe es un cimiento seguro. Da fundamento, así que la fe del creyente reposa en el mismo Dios. Es la confianza en Dios puesta en su palabra. Es creer en una persona como Abraham creyó a Dios. Cuando una persona se lanza en esta clase de fe, se estará parando sobre roca sólida. Y sabemos quién es la roca. La sustancia es fe en la eterna e inalterable palabra de Dios. La evidencia en lo que creemos es nuestra fe en la palabra de Dios. Eso tiene que estar bien claro. Nuestra fe, yo siempre he dicho, tiene nombre y apellido. Se llama Jesucristo, nuestro Señor. Ok. Y la palabra más segura es su palabra. Esto que está aquí. Esto es lo que el Señor nos manda a creer. En esto es que el Señor nos dice que tengamos fe en su palabra, que es Él mismo, que es el verbo. En Él todo redunda en lo mismo, en Él. Ok. Ahora, en contraposición a eso, vamos a ver qué significa presunción e insensatez. Yo puse entre paréntesis, necedad, sin entendimiento, presumir algo que no es, pretensión de superioridad sobre los demás, autosuficiencia y autoexaltación, no reconocer la dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. El cristiano no deja de ser susceptible a ese pecado. Eso es fuerte. Porque muchas veces nosotros caminamos y creyendo que estamos haciendo algo por fe, lo que estamos es cayendo en el pecado de la presunción. Es como que un hilito bien finito
que es lo mismo que la gracia y el libertinaje. Son hilitos finitos, ¿verdad? El carácter del hombre sin el conocimiento de Dios no manifiesta sensatez. Eso lo tenemos claro. Una persona que definitivamente no tiene el carácter de Dios es una persona que actúa insensatamente. Porque actúa en su propia prudencia, en lo que yo creo. Así que cuando tenemos fe y confianza, siempre guiados por la fe y la confianza en aquel que es fiel y verdadero, con pleno conocimiento de su carácter, no caeremos en la presunción e insensatez. Pues tenemos una asignación bien grande y es que constantemente escudriñemos la palabra, nos llenemos de ella, vamos a tratar lo que dice el pastor siempre, vamos a memorizar poco a poco pedazos de ella, porque es que de verdad en momentos clave tenemos que, como dice Michelle, lo que salga tiene que ser la palabra, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, porque se convierte prácticamente en presunción e insensatez, porque nos escudamos mucho en que pues que soy un ser humano, como soy un ser humano pues, y es verdad, somos seres humanos, ¿verdad? No somos extraterrestres, pero eso cada vez debe de ir disminuyendo, cada vez más. Si vamos a Santiago 4, del 15 al 16, vamos a ver algo, que es a lo que los quiero llevar en realidad. ¿Por qué está este debate entre lo que es la fe y lo que es la presunción e insensatez? Santiago 4, 15 al 16. El que lo tenga lo puede leer. Dilo, mi amor. ¿Lo tienes aquí, Antonio? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que... Santiago. Eso es hebreo. Ah, porque lo apagaron el del lado. Oh, es correcto, yo sí lo pagué. Ahí. Hello. Santiago 4, del 15 al 16. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Leíste hasta el 16? Ok, vamos a ver si toda jactancia es mala, exacto. Dice, Señor, en lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, se jactan falsamente y presumen y autoengañan. Toda jactancia es mala. Miren lo que dice ahí. Hoy en día, ustedes saben que nos encontramos con esta manera de tener fe, que es algo que yo lo viví. Yo estuve en una congregación donde a mí me enseñaron lo que era la superfe. Y allí yo doy gloria a Dios, donde ahora yo sé que yo tengo un Dios y yo soy, primero pues era su criatura porque no lo conocía, pero ahora soy su hija. Aquel que manda es Él. Pero allí me enseñaron que la que mandaba era yo. Que con mi super fe yo podía usar la misma palabra y usando aún la misma palabra yo iba a manipular a Dios y Dios tenía que hacer lo que yo le decía. Entonces nos encontramos con la cuestión de que se declara, se ata, se desata. Vamos a organizarnos. Confiesan, cancelan, dicen toda clase de declaraciones positivas y ninguna terminan con si es la voluntad de Dios. No es tener una fe débil si al orar yo digo, Señor, quiero que me des esto que te pido, si es tu voluntad, si encaja en tus planes, si es lo mejor que tú tienes para mí y si es el tiempo apropiado, o sea, tu tiempo. Hay una diferencia bien grande. Por eso es que les digo,
Hay que tener mucho cuidado cuando decimos, no, es que yo tengo fe, sí. Yo el ejemplo más grande lo puedo poner en mi caso por la cuestión de las enfermedades. Pues toda la vida está enferma, pero se necesita más fe, y lo aprendí con él, se necesita más fe para vivir enfermo, estando enfermo, que estando sano. Definitivamente. Porque por fe, aunque duela lo que duela, el Señor sostiene, porque uno ve que uno se puede levantar y puede seguir para adelante. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. La cuestión esta de declarar, atar y desatar, todo eso está en la palabra. La palabra dice que declaremos. Pero ¿qué es lo que vamos a declarar? Sabemos que es la palabra lo que vamos a declarar. No mi palabra, la palabra de Dios. Habla de desatar y de atar también. Sí, se hace. Pero vamos a buscar en el texto y el contexto en que se habla de atar y desatar para saber cómo es que lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir cuando se dijo eso? Por eso es que tenemos que estudiar la palabra, por eso es que tenemos que escudriñarla, no es leerla como el papagayo. Ok. Entonces, en Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Debemos resistir la tentación de asumir el papel del Espíritu Santo y más bien permitir que sea Dios quien nos guíe. Esto nos lleva entonces al equilibrio, a la sabiduría, a la prudencia, al sentido común, al buen juicio. Porque todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y eso es el que confía en su propio criterio. Fíjense, la doctrina concerniente al poder de las palabras, a la boca, a la confesión, al llamar las cosas que no son como si fueran y ordenar que las cosas se hagan realidad, son un ejemplo porque en esto hemos visto a muchas personas irse a los extremos. ¿Y saben qué? Que son nuestros propios hermanos. Porque cuando yo estaba en eso, yo no dejé de ser hija de Dios. Yo seguía siendo hija de Dios y yo creía eso. Y yo lo hacía. Y yo me sentaba en la iglesia y al lado estaba la silla vacía porque yo decía, no, por fe, no te sientas porque te vas a sentar encima del papá de Excel. Porque por fe él está ahí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Yo seguí siendo hija. O sea, yo le estoy diciendo que hay un montón de hermanos en Cristo ahora mismo que están haciendo esto y ellos están, ¿cómo es que se dice? Están verdaderamente, sinceramente equivocados. Ellos creen que esa es la verdad. Pero miren lo que dice en 1 de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En realidad los extremos son el campo de operación del diablo. Si él no puede lograr que el creyente ignore totalmente una verdad y viva engañada, su táctica siguiente es hacer que pierda el equilibrio sobre dicha verdad. Miren eso. Él va a buscar la manera de que la palabra no llegue a ti. Él va a buscar la manera de que tú no te metas en sitios donde venga alguien. Obviamente sabemos, reconocemos la soberanía de Dios y siempre el Señor se va a salir con la suya. Pero mientras en el camino, que si tenemos que pasar por situaciones, las vamos a pasar. Yo pasé por muchas diferentes congregaciones y buscando aquí, buscando allá, y yo creía que estaba en la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, si él no logra que escuchemos la palabra de Dios, él dice, ok, ya llegó una iglesia, ya. No me he echado todavía. Lo voy a fastidiar un poquito más. Ahora va a estar ahí, pero aún con la misma palabra, yo voy a hacer que esa palabra la coja así y la tergiverse. Y la use, no como se supone que sea. O sea, que no le llegue la revelación esa bonita que Dios nos da cuando de momento el Señor le dice, mira, hasta ahí llegó tu límite. Trataste de hacer esto, pero no, el Señor vino y te abrió los ojos y tú pudiste ver.
que no era así. Pero tenemos que ser sobrios. Sobrio es lo contrario a ebrio, ¿verdad? Algo así, ebrio es que está borracho y una persona sobria es que no lo está, ¿verdad? Pues tenemos que estar sobrios siempre, alerta. Porque un ebrio pues está ahí, no puede computar muy bien, no puede casi ni caminar bien, pero una persona sobria sabe lo que hace, sabe lo que está pensando, sabe lo que lee y oye la voz del Espíritu Santo. Puede aprender a discernir a la voz del Espíritu Santo y decir, no. La verdad de Dios que está ahí plasmada es esta, mírala aquí, porque la palabra, la gente se hace un 8, pero la palabra hemos aprendido que interpreta palabra, ella misma se interpreta solita. No hay que estar buscando aquí, allá y más allá. Ella misma es que tenemos que sacar. A mí me gusta porque Uriel se pasa leyendo cosas y luego viene aquí y es bien fiebrado. Mira, Antonio, porque es que leí esto en la palabra hoy y mira aquí y allá. Y porque fíjate que esto, eso es lo que tenemos que hacer, escudriñemos la palabra. Ok, ¿por dónde iba? Pues, y le quise traer esto de los hermanos, además de que obviamente pues me sucedió a mí, pero fíjese que en Hechos 18, 24, 26 leí algo que me cautivó también. Y fue bien terrible, yo dije, wow, Señor, qué tremendo. ¿Ustedes se acuerdan la queja que había con la gente entre Pablo y Apolo? Y unos son de Pablo, otros son de Apolo, que si esto, que si aquello, lo otro, pero que al último se dice en la palabra, pero el crecimiento lo da Dios. Vamos a ver qué dice en Hechos 18, 24, 26. Ese sí quiero que me lo lea alguien. El primero que lo tenga, lo puede leer. Ay, esto. 18. 24, 26. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó... ¿Hasta ahí? No, hasta el 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expulsaron más exactamente. Le exponieron, le pusieron. Y les expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjense. O sea que yo no dejé de ser hija cuando estaba en aquel error. Y este hombre, Apolo, un hombre que dice que es un hombre de Dios, fervoroso, un hombre y que se dedicaba a enseñar las cosas de Dios. Pero no lo sabía todo, es que nosotros no sabemos todo. Y aún hay cosas que sabemos que no las sabemos bien, porque no nos ha llegado el momento. Amén. Porque vamos en el... Pero gloria a Dios, porque aquí hubieron dos mujeres. ¿Cómo se llamaba? Dos hombres, un matrimonio. Perdón, ¿cómo se llama? Priscila y Aquila. Aquila. Pues llegaron primero para allá. Ay, Señor, perdón. Llegó este matrimonio. ¿Y qué hicieron? Se sentaron con amor y le dijeron, mira, pasa esto y aquello. Y le explicaron. Porque entendían, es nuestro hermano, está hablando del mismo que nosotros hablamos. O sea, esa es nuestra labor, hermano. Dice, y le tomaron aparte. Por eso Tampoco le hicieron pasar una vergüenza pública. le tomaron aparte, o sea, no lo enjuiciaron, no le dijeron, hijo del diablo, mira lo que tú
estás haciendo, que no estás predicando esto tal vez a mitad, tú no entiendes que fíjate, ya eso no se quedó tan solo en el bautismo de Juan, esto, aquello. No. Es que tenemos que entender que nosotros como pueblo de Dios, no me cansaré nunca de decirlo, se supone que somos diferentes. Amén. Ya no somos los mismos de antes. No se supone que somos nuevas criaturas. Amén. Pues tenemos que actuar diferente. Y muchas veces tenemos que pensar. Y entonces después que pensamos, abrir la boca. Porque es que somos muy ligeritos a tratar de actuar como lo hacíamos antes. Y tenemos que actuar en amor. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Porque yo lo que quería traerle era la cuestión de que tenemos que vivir por fe. Tenemos que tener mucho cuidado, recordar siempre quién es nuestra fe, dónde está cimentada nuestra fe, no irnos entonces al extremo, tener equilibrio y acordarnos que cuando nos vamos a encontrar con hermanos que están creyendo esas cosas, no los busquemos, no los demos de codo, no pensemos que nosotros somos los únicos, sino que con amor y aparte. Y quién sabe si esa persona le pasa como a mí, el Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, le abre los ojos y entiende. Y tenemos entonces otro aliado más que ya pertenecía al ejército, porque no era que no pertenecía, pero ya está como que más preparadito, listo para seguir batallando. Yo repartí unos papelitos. El número 1 me parece que se lo di a Don Luche.